Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro diálogo psicobiológico que vamos a tener, otro más de muchos que van a venir y hoy estamos con Fernando Callejón. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿todo bien? Mu- Gracias. Muy bien, muy bien. Y vamos a hablar hoy de los diálogos que nos habitan, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, en definitiva, el vínculo que tenemos con nosotros, Fernando, que muchas veces cuando uno habla de esto con los consultantes o con los amigos, o hay gente que no lo ha advertido, es tan automático esta charla que tenemos con nosotros, esta conversación, y lo tenemos todo el tiempo, este vínculo, ¿no? Estas palabras que nos decimos. Y te he escuchado decir que muchas veces el vínculo que tenemos con los demás, las conversaciones que tenemos con los demás, expresan un poco la conversación interna esta que tenemos, ¿no? Con nosotros. ¿Cómo se da este vínculo, esta conversación? Sí, conversamos mucho, somos grandes conversadores. Ujú. Inclusive los más tímidos diría que son los que más conversan, porque conversan mucho consigo mismo. Esos diálogos internos van construyendo de una u otra manera también vínculos externos, también elecciones de vida. Si nosotros pensáramos por un instante en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿no? Desde las más simples hasta las más complejas, podríamos darnos cuenta que fueron tomadas luego de un gran diálogo interno, muchas veces también diálogos externos, pero hoy que sabemos que tenemos 65.000 pensamientos por día, nos damos cuenta que lo que predomina son esos diálogos internos. Y esos diálogos son expresados en palabras, que es la unidad léxica por antonomasia, ¿no? Que tiene significado, categoría gramatical, puede ser hablada, puede ser escrita, puede ser señada, pero que fundamentalmente admite variedad de significados, ¿no? Que lo llamativo es, si uno se pone a pensar, como lo hizo Peirce alguna vez, Charles Peirce, que toda palabra necesita de otra palabra para encontrar su significado. Así que es una cadena de significantes con distintos significados que nos van convirtiendo en personas. ¿Sabes que un nene de 10 años aprende aproximadamente 10 palabras por día, ¿no? Y un adulto tiene más o menos en su vocabulario unas 30.000 palabras, las cuales probablemente no usamos, ¿no? Pero lo llamativo es que a un niño no se le enseñan 10 palabras por día. Se le puede llegar a enseñar una, dos, tres palabras. Sin embargo, las aprende. ¿Cómo las aprende? Como esa anécdota que relata Platón cuando Sócrates cita a un esclavo y le hace elaborar un teorema, no recuerdo si era el de Tales, algo pitagórico, y el esclavo lo saca a la perfección, porque va concatenando significados, palabras, signos. Es decir, a veces no nos damos cuenta de lo importante que son las palabras, y a mí me gusta llamar a alguna de ellas palabras mágicas. Palabras mágicas. Habrá otras, te he escuchado decir también otras veces que tenemos diálogos que son saludables y no saludables, ¿no? Diálogos que enferman, que traen complicaciones, y otros diálogos que podemos tener, que traen tranquilidad, que provocan, ponen en marcha los procesos de sanación. Me imagino que las mágicas son las saludables, ¿o no? O tenemos también palabras mágicas que nos provocan eh, Viste tensiones. que se dice habitualmente que hay una magia blanca y una magia negra. Acá habría Claro. unas palabras mágicas saludables y unas palabras mágicas no saludables, ¿no? Ujú. Decirle a alguien te amo es de una magia indudablemente saludable. Decirle te dejé de amar puede ser muy poco saludable, ¿no? O una promesa no cumplida, ¿no? A un niño, mañana vamos a salir a pasear y bueno, llamarlo a último momento y decirle no puedo ir. Participa de todo un discurso que cada ser humano va incorporando en su vida de una manera pausada y hasta poética, te diría, ¿no?
Sabes que magia tiene una etimología muy antigua que significa ser capaz. Es decir, que a veces nos lleva, indudablemente la magia, no sé por qué raro motivo, nos lleva a la infancia, ¿no? Nos lleva a la posibilidad de ser niños y nos lleva a la inauguración de las cosas, ¿no? El adolescente que inaugura el amor y que quiere salir a gritarlo a todo el mundo. Sería interesante que nosotros pudiéramos hacer un listado de las palabras mágicas que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Madre, abuela, eh, pasión, amor, conocimiento. La primera vez que metimos un gol, la primera vez que nos regalaron un reloj. No sé por qué la magia siempre está asociada a esa primeritud, a esa primera vez, ¿no? Y yo creo que es indudable que hay una magia saludable y hay una magia no saludable. Y que si pudiéramos aprender mucho de la magia saludable para evitar la magia no saludable, nuestras vidas serían más felices. Parece que esa es una propuesta interesante para pensar juntos. Cómo aprender la magia blanca de las palabras y desprendernos de la magia no blanca, pero no saludable y de aquello que nos lleva al sufrimiento, ¿no? Porque como decís siempre, las palabras no son inocentes. Hay palabras que matan, hay palabras que sanan, hay palabras que, como decíamos antes, nos traen dificultades y tenemos como una fantasía todos, ¿no? Hasta que nos enteramos de esto. Que puedo charlar conmigo mismo, como decís vos, estar callado en una reunión o en mi casa, en una charla interna, y creer que esa conversación, esas palabras que utilicé, ese diálogo, después se lo lleva el viento. No hay repercusión de esto. Eh, no lo advertimos. ¿No? Podemos pasarnos todo un mes pensando en un problema y, bueno, creemos que eso no trae repercusiones. ¿No? Que después si me agarro una gastritis o si estoy con dolor de cabeza o con alguna tensión, no tiene nada que ver eso con lo que yo estuve pensando. ¿No? Y está bueno empezar a darse cuenta No de esto, solo ¿no? pensando, ¿no? No solo pensando, sino Sí, sintiendo claro, claro. y accionando también, porque las palabras nos llevan a acciones. Si las palabras pueden ser creadoras de realidad, se las llama performativas cuando crean una realidad. Como tantas veces hemos dicho, los declaro marido y mujer es crear toda una realidad. Decir te amo es crear toda una realidad, decir no te amo más es también crear una realidad. El tema es si las podemos llegar a conocer, si podemos llegar a conocer esos Ujú. diálogos entre los niños que seremos siempre y los padres que tenemos incorporados para siempre. Pero que no son ni los niños que somos, ni los otros padres reales, sino que son roles, figuras que conversan entre sí desde muy temprana edad, constantemente, ¿no? Eh, Podemos ver, por ejemplo, la relación entre un niño herido, con su ira, su tendencia al sacrificio, su ingenuidad, de un padre hiriente con su crítica, su exigencia, su manipulación. Cómo se invitan mutuamente en ese diálogo interno y qué sale de eso, ¿no? Uno se pregunta, un niño que tiene una sensación de vulnerabilidad, de, de dependencia, de tendencia a lograr todo con sacrificio, que comienza un diálogo interno con un padre crítico, manipulador, exigente. ¿Qué sale de eso? ¿Qué mecanismos de defensa vamos creando? Imaginemos que el mecanismo de defensa es me conviene esperar, me Mm. conviene ser segundo, me conviene no precipitarme, me conviene profundizar todo mucho, mucho, mucho antes de exponerme. Bueno, todo eso lo hemos trabajado en la psicobiología social creando una interesante teoría que se llama de las personalidades embrionarias, ¿no? Que en esas personalidades vamos viendo cómo nos sanamos y cómo nos enfermamos, ¿no? Si podemos lograr activar en esa personalidad
ese mentor, ese adulto mágico que necesita y que viene a cubrirlo con la mansedumbre, la benevolencia, la delicadeza, con la fortaleza, con la independencia. Bueno, ¿cómo hacemos eso para lograr una vida más saludable, más lógica, más coherente? Una magia blanca, no hundirnos en esos diálogos internos que los proyectamos hacia afuera, porque el que está como un niño herido, con su ira y su sacrificio y su ingenuidad, todo lo que le diga el otro lo va a proyectar como padre hiriente, porque son invitaciones automáticas. Y no va a poder hacer intervenir a nadie que quiera a través de la mansedumbre calmar esa ira, lo va a mandar al diablo, ¿no? En lugar de calmarse. Y bueno, ¿cómo aprender a ciertas estrategias que podemos todos aprender para poder descongelar esos mentores internos, esos adultos mágicos que tenemos y que nos permitirían salir de ese diálogo enfermizo, no saludable, incoherente, que no nos lleva a nada, ¿no? Si cualquier conversación en donde uno dice, llega como niño herido a lo mejor y dice, qué cansado que estoy, vos imaginate si el otro en ese diálogo externo que vamos creando, le contestara, y yo también estoy cansado, le contestara como otro niño herido, Ujú. o imagínate si le contestara como padre hiriente y le dijera, y bueno, tenés que seguir trabajando cada vez más, porque tu destino es ese. Entonces, uno va entendiendo que estos diálogos internos se proyectan en los diálogos externos, pero no solo imaginariamente, sino que se empiezan a conocer personas que puedan desarrollar esos diálogos, que podemos elegir profesiones donde desarrollamos esos diálogos, trabajos, que nos pasan cosas en la vida que parecen ser casualidad y que no lo son de ninguna manera, sino la puesta en marcha de un guión de vida que vamos desarrollando desde que nacemos hasta el fin de nuestros días, ¿no? Qué lindo pensar en todo eso y en la posibilidad de salir de esa trampa. Y para salir de las trampas es necesario conocer de qué está hecha, ¿no? Buscar, ¿no? De qué está hecha la trampa. Y esta trampa está bueno empezar a verla dándose cuenta, conociendo que este diálogo que tengo no es de este adulto que soy con otro adulto, ¿no? Porque uno piensa eso, ¿no? Soy yo hablando conmigo mismo, ¿no? Soy yo que charlo conmigo. Y vos estás ya ahí esbozando unas líneas, hablando, diciendo, no, no, ese diálogo no es entre dos adultos que charlan sobre lo que les ocurre, sobre lo que quieren hacer, sobre su pasado. Hay un niño y un padre ahí hablando, ¿no? Entonces uno dice una cosa y se responde como ese padre, como decías vos, que puede ser hiriente, o un padre, bueno, otras categorías que dentro de la psicología social las tenemos. Eh, entonces es como si dentro de uno habitaran dos personas, dos personalidades, dos estructuras que dialogan entre sí y nos llevan a vivir este guión de vida que recién decías. Claro. Sí, pues fíjate que el que genera toda esta teoría se llamaba Eric Berne, el creador del análisis transaccional, un escritor, un psicoanalista de la década del 50, muere en 1970, y que él dice que todos tenemos tres estados del yo. Uno se llama niño, otro se llama adulto, otro se llama padre. El niño es lo que se quiere hacer, el padre es lo que se debe hacer y el adulto es lo que se puede hacer conciliando ambas posibilidades. Él generó toda una teoría maravillosa y una práctica maravillosa que se llama análisis transaccional, que nosotros en la teoría de la psicobiología social la hemos tomado, pero para transformarla de acuerdo a la teoría, Ujú. en cuanto a nuestras personalidades psicobiológicas, claro, endodermo, antiguo, moderno, ectodérmico, y en cuanto a las características de cada uno de ellos, claro, el endodermo con su ira, el antiguo con su tristeza, el moderno con su culpa, su ansiedad, y el ectodérmico con su miedo y sus dudas permanentes. Y poder generar a través de estos diálogos que se van produciendo 36 palabras mágicas que van apareciendo como transformadoras de la realidad. Porque vos sabés que la psicobiología social no es un abordaje terapéutico, es un abordaje de sufrimiento humano que busca transformar la percepción de la realidad. Nosotros creemos sinceramente en que si no modificamos una percepción no saludable en una percepción saludable,
no vamos a encontrar ni nuestro destino ni nuestra felicidad. Creemos que a partir del conocimiento de esas 36 palabras mágicas, podemos ir generando una especie de rizoma, una especie de yuyo que va creciendo en el piso, que no se eleva hacia ningún lado, pero que nos da las respuestas para ser mejores, para sanarnos, y para poder vincularnos saludablemente. Esto de las personalidades psicobiológicas, que es una de las columnas vertebrales de la psicobiología social, es algo que fue apareciendo, lo has contado otras veces, ¿no? Eso lo trajeron los consultantes, las personas trajeron esta teoría de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo advertiste esto? ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que sí, todos somos únicos, ser un ser individual, único y repetible, pero que podemos compartir características con algunos otros que nos igualan o que nos hacen parecernos? Esto fue, te fuiste dando cuenta, así como lo has contado, digamos, del relato de las personas, de que aparecía en el síntoma, en el relato, en su percepción de lo que le ocurre, de su vida, una personalidad y que después lo fuiste corroborando con muchos otros que también respondían a estos diálogos, a esta percepción que los igualaba de alguna manera o los hacía sentir semejantes, digamos, podemos decirlo. Sí, yo creo que nosotros los occidentales no hemos avanzado demasiado en el tema de los descubrimientos, más que a partir del método hipotético, deductivo, deductivo. Es decir, tenemos una cierta tendencia a la inducción, ¿no? Es decir, si yo conozco 3.000 perros que ladran, voy a inducir que todos los perros del mundo ladran. Lo que sucede es que por ahí voy a encontrar uno que no ladra, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que la escucha comprometida de un terapeuta, yo tengo 42 años de médico, ¿no? Y de poder escuchar comprometidamente lo que dice el otro sin querer enseñarle nada, sino aprender de él. Ese que es lo fundamental. Creo que las teorías no nacen por casualidad, se dan una serie de correlaciones, de articulaciones. Yo a veces me pregunté, y nunca me lo pude contestar, porque estudié medicina, y la verdad que no había médico en mi familia, nunca pensé en ser médico, y sin embargo aparezco ahí a los 18 años en la facultad de medicina y haciendo una carrera muy rápida y recibiéndome. ¿Por qué estudié filosofía? Tampoco lo sé. ¿Por qué me volqué al psicoanálisis? Tampoco lo sé. ¿Por qué después hice un abordaje de la medicina china, de la medicina homeopática, de las neurociencias? Y yo creo que es algo que nos va llevando y que se va articulando con lo que nos va sucediendo. Y creo que lo más importante de todo esto es aprender a escuchar. El otro nos viene, lo hemos hablado muchas veces, Fer, cuando nos viene a consultar a alguien nos viene a traer un mensaje, nos viene a hablar de nosotros, ¿no? Y si nosotros estamos muy preocupados en contestar lo que le pasa, no vamos a escuchar ese mensaje, que a la vez se lo vamos a poder devolver para que él también pueda aprender de ese vínculo. Los médicos, los psicólogos, los terapeutas están muy acostumbrados a creer que saben más que los que lo vienen a consultar. Y eso es un error terrible. Nosotros no sabemos nada. Aprendemos todo de aquel que nos viene a pedir ayuda. Y si tenemos una escucha comprometida, podemos pensar. En un mundo que hoy casi no piensa, ¿no? Que todo es inmediato, todo tiene que ocurrir ya. Si no me contesta en el WhatsApp en 15 segundos es porque no me quiere más, o porque se fue con otro. Y uno recuerda esas épocas, ¿no? Cuando yo era niño y la vecina decía en una llamada telefónica, porque había solo un vecino que tenía teléfono, acá Claro. está. Yo lo llamaba a alguien y decía, hay 2 horas de demora. Yo creo que acostumbrarse a eso, a poder esperar lo mejor, estar preparado para lo peor, como decía mi abuela, pero esperar lo mejor, nos da cierta posibilidad de escuchar lo que los otros no han escuchado. Creo que hay algo que, eh, si yo aprendí en la vida, es a respetar a los maestros, ¿no? Por eso me gusta siempre citar las fuentes. Me parece que es una falla en nuestra educación no citar las fuentes.
porque los maestros son aquellos que se animaron a articular lo que los otros no se animaban, y que ahora para nosotros es re fácil articular. Ahora para nosotros es fácil hablar de lo inconsciente, pero para la época de Freud no era fácil. A nosotros es re fácil hablar del niño interior, pero para la época de Verne no era fácil. Entonces lo tenemos que aprender a citar, claro, a homenajear de alguna manera. Y yo creo que cuando lo hacemos, los estamos escuchando también, y ellos de alguna manera nos están guiando. Que suene muy esotérico, Mm. creo que cuando los respetamos, cuando decimos las fuentes, cuando no estamos exponiendo una supuesta creatividad, sino simplemente una relativa creatividad como lo es siempre, podemos tener una escucha más comprometida. Esto, obviamente, bueno, tiene su profundización, en esto que estábamos hablando, el tema de los diálogos, cómo repercute esto en nuestra biología, en nuestros vínculos, en todas las dimensiones que tenemos. Y muchos nos estarán escuchando y ya estarán haciendo nuevas conexiones, ¿no? Con sus propias dificultades. eh, per- Van a empezar a lo mejor a prestarle atención a su diálogo interno, a esta conversación. ¿Y qué podrías decir de esto? ¿No? ¿Por dónde empezamos con el diálogo? Perdón, con el vínculo con nosotros mismos, a mejorarlo. ¿Cómo comenzamos? En hablarnos distintos? ¿En tratarnos de otra manera? ¿Cómo empezamos a cuidarnos a nosotros mismos? Bueno, seguimos con lo mismo, la escucha comprometida, es decir, por ahí, en los últimos años se empezó a hablar de un mini guión de vida, Ujú. ¿no? De un mini argumento, en el cual hay como una conducta mágica, hablando de las palabras mágicas, con las cuales creemos que si nos imponemos esas palabras, vamos a superar cualquier Claro. destino en contra, ¿no? Y bueno, esos mini argumentos nosotros los hemos adaptado y decimos que son 4, correspondientes cada uno a una personalidad, ¿no? El primero es sé fuerte, ¿no? Sé fuerte nosotros lo escuchamos desde que nacemos muchas veces, ¿no? Pero es la característica fundamental de la personalidad que llamamos endodérmica. Llorar es de débiles, eh, hay que poner el pecho, hay que ser valiente. Son personas que se exigen hasta los límites, personas que confunden el esfuerzo con el sacrificio y que tienen una tendencia a focalizar la observación, a profundizarla y a no exponerse antes de haber hecho los mayores sacrificios para poder apropiarse de ese conocimiento. Lo mismo en los vínculos, lo mismo en las relaciones laborales. Es tomar, tomar y tomar. Y olvidarse a veces del vínculo, de la conexión. Nos lleva muchas veces a creer que solo existen dos posibilidades, blanco, negro, verdad, mentira, me quedo, me voy. Y ese sesgo que usan de la falsa dicotomía los lleva a cierto catastrofismo, ¿no? Es lo que nosotros llamamos personalidad endodérmica, y allí las palabras mágicas tienen mucha importancia: la mansedumbre, fortaleza, la dependencia, la independencia. Después el otro mini argumento es tener cuidado, ¿no? ¿Quién no ha escuchado una abuelita esa? Cuidado, cuidado que hay peligro en la calle, no salgas, no vuelvas tan tarde, la vida está llena de peligros, ¿no? No disfrutes, no disfrutes. Detrás de todo eso hay un miedo a disfrutar, ¿no? Decía, creo que también Verne, si no me equivoco, que Freud se olvidó de algunos miedos porque él los sufría, y uno de ellos era el miedo a disfrutar. Y bueno, acá está el sesgo de la generalización, de generalizar todo, de la personalización, de que todo lo dicen por mí, y se manifiesta con una personalidad triste, rígida. Mm. Hay un diálogo entre un niño víctima y un padre rígido, ¿no? Donde la vergüenza juega un rol importante. Bueno,
En las palabras mágicas vamos aprendiendo cómo salir de esos vínculos. Primero son diálogos internos, luego diálogos externos y luego un destino de vida. Luego el tercer mini argumento es apurate, ¿no? No tenemos todo el día, tenés que ser más rápido. Vamos, vamos, ¿no? A estas personalidades llamamos modernas y tienen ese sesgo de la tiranía de los debos, de tener que poder, yo tengo que poder, pero tienen tanto que poder que habitualmente no logran nada, no hacen nada, postergan y quieren estar en todos lados, pero habitualmente no están en ninguno. Es un conflicto permanente entre su libertad personal y ser el garante del bienestar del otro. Y bueno, y cada uno de ellos llamativamente no solo tienen palabras mágicas, los pueden sacar de ese lugar, sino que tienen tendencia a sufrir determinadas enfermedades. Y bueno, conocer todo esto. Y la última, claro, el último mini argumento que se llama complacé. Claro. Si yo complazco a todo el mundo, me van a seguir queriendo. Primero el otro, después yo. La tendencia a no saber lo que quiero. Me he entregado tanto a hacer cómoda la vida de los demás y yo ya no sé lo que quiero. Creo que todos esos mini argumentos, todas esas palabras mágicas nos pueden ayudar a ser mejores y a estar más sanos, a ser felices también. Fer, te propongo la próxima hablar de algo que está en el telón de fondo, esto que estamos hablando, que son los mandatos familiares y cómo la psicobiología social eh, tiene una definición propia acerca de esto, de lo que veníamos Ujú. escuchando de muchas otras, bueno, teorías, ¿no? Que dicen, bueno, el mandato familiar son estas órdenes que vos recién nos estabas relatando, no crezcas, espera, ¿no? Eso es el mandato familiar, dicen algo. Y vos te empezaste a dar cuenta que el mandato familiar pasaba por otro lado, lo que se instala en uno como un mandato, que es cómo hemos reaccionado a estos mensajes. Porque a alguien que le dicen no crezcas, puede ser que no crezca o que crezca en demasía después, ¿no? Antes de Es tiempo, claro. claro. O el que tiene que esperar, bueno, no puede esperar nunca, vive con ansiedad, ¿no? Bueno, esto es muy interesante que da para otra charla, para profundizar en el tema de estos mandatos familiares, cómo se construyen en nosotros y cómo son una adaptación a todos estos mensajes que hemos recibido hasta que llega un momento en que esta adaptación muchas veces ya no nos funciona y queremos pasar a otra cosa y ahí aparecen muchas veces los síntomas para denunciar esto. Pero bueno, es un tema que da para largo y para profundizar. Seguro, simplemente decir que a nuestro entender, desde la psicobiología social, los mandatos familiares son construcciones, construcciones como mecanismos de defensa frente a esos mensajes, frente a las características fundamentales de cada personalidad, y que se van construyendo para poder sobrevivir, ni más ni menos. Como vos decías, si el mensaje que se escucha es no crezcas, no triunfes, y la persona necesita incorporar, 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 necesita apropiarse, necesita asimilar, necesita usar algo, y tiene ese mensaje, va construyendo un mandato, y así lo vive como un mandato, aunque no lo escuchó nunca, que es, tenés que esperar, tenés que ser segundo, no podés privilegiarte con la primeritud. Bueno, yo creo que la teoría de los mandatos familiares es determinante para poder construir estrategias terapéuticas que sean verdaderamente útiles y no que sean sacadas de otros contextos. Desde la psicobiología social proponemos estrategias terapéuticas sacadas del contexto de la teoría de la psicobiología social. Yo creo que hoy está de moda, no sé, hablar de cualquier cosa y, y sacar un ejercicio de algún lado, ubicarlo ahí y decir que eso es terapia. Y yo creo que lo fundamental de la terapia es cuidar, como nos enseñó el otro día Diana Paris, la raíz más antigua de cuidar es querer. Entonces, lo que nos importa a nosotros es eso. Somos cuidadores y tenemos que aprender también a ser cuidados. Bueno, de eso hablaremos otro día, Fer.
Cómo no. Gracias, Fernando, por esta otra conversación que tuvimos y vamos a tener más con los mandatos familiares, otro temazo que tenemos que abordar sí o sí, que también te distingue en todos estos años de trabajo, que son los mandatos generacionales y bueno, muchos otros temas que vamos a seguir abordando en estas conversaciones psicobiológicas. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Fernando. Nos encontramos la próxima. Nos vemos, gracias.